Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar del ambiente de la mercadotecnia en la empresa. Decidí cambiar un poquito la presentación utilizando Prezi, pero pues si no es de su agrado, no se preocupen, volvemos a las diapositivas tradicionales o si hay algún tema para verlas, ¿vale? No hay problema, podemos regresar a utilizar nuevamente las diapositivas que veníamos utilizando, ¿ok? Bien, vamos a hablar de la introducción de lo que es la mercadotecnia. Nos dice que la introducción en el ambiente de la mercadotecnia pues es o se refiere al conjunto de factores internos o externos que van a afectar siempre el desempeño de una empresa, ¿sale? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que nosotros vamos a comprender este ambiente del mercado, tratar de entenderlo para que la toma de decisiones sea estratégica y nosotros podamos adaptarnos así al entorno empresarial y a lo que vendría siendo el cambio. Nos encontramos o retomamos nuevamente el concepto de la definición de mercadotecnia que veníamos manejando, donde nos dice que aquí la mercadotecnia va a ser el conjunto de estrategias y de acciones que van a estar dirigidas para que nosotros podamos identificar, anticipar y satisfacer las necesidades del consumidor. ¿Mediante qué? Pues mediante la creación del valor. Sus principales objetivos pues incluyen generar una demanda de fidelizar clientes y maximizar el rendimiento o los recursos, ¿vale? Nos vamos a la importancia de lo que es el ambiente dentro de la mercadotecnia. Primeramente pues tenemos lo que es la influencia en la toma de decisiones, donde nos dice que aquí esta influencia de toma de decisiones va a ser que el ambiente de la mercadotecnia influya directamente en las decisiones estratégicas de una empresa, comprendiendo estos factores y permitiendo a las organizaciones pues tomar decisiones informadas que alineen obviamente esos objetivos dentro del mercado. Luego tenemos lo que es la adaptación a los cambios, que en este caso pues es la capacidad de adaptación a ese campo esencial de supervivencia dentro de una empresa, donde obviamente las organizaciones deben de ser flexibles y ágiles. ¿Qué quiere decir? Respondiendo rápidamente a las tendencias emergentes y a las necesidades de quién, pues del consumidor, ¿vale? Luego tenemos la identificación de oportunidades y de amenazas, donde nos dice aquí que esta identificación de oportunidades y de amenazas dentro del entorno o del mercado nos va a permitir a nosotros como empresa, pues poder anticipar de manera favorable esos cambios y ese análisis adecuado del ambiente, permitiéndonos descubrir nichos de mercados o mitigar riesgos, ¿vale? Luego nos vamos a lo que es la influencia los elementos del ambiente de la mercadotecnia. Cuando hablamos de los ambientes del mercado o los tipos de ambientes de la mercadotecnia, tenemos principalmente el entorno interno, donde este entorno interno nos habla o nos dice que va a ser ese entorno que se va a referir a todos los elementos que formen parte de la organización, incluyendo recursos humanos, capacidades culturales, organizacionales y procedimientos internos. Estas variables son controlables y afectan directamente de forma a que la empresa pueda operar y elegir su mercado, ¿no? Luego nos vamos al entorno externo, donde este entorno externo nos dice que va a ser o es ese entorno donde vamos a abarcar todos esos factores que no son controlables por la empresa, como las condiciones de mercado, la competencia, las tendencias sociales, los cambios económicos y las regularizaciones legales. Estos elementos influyen en las estrategias de mercadotecnia y pues requieren que las empresas se adapten continuamente, ¿vale? Nos vamos a los factores micro y macro que vamos a tener dentro de la empresa. Estos factores micro y macro son esos factores que van a dividir en dos categorías. Los microfactores, que incluyen elementos cercanos a la empresa que afecten sus decisiones, como son proveedores, clientes, competidores, mientras que por otro lado están los macrofactores, que son los que abarcan aspectos más amplios como la economía, la sociedad, la tecnología, la política, que impacta dentro del entorno empresarial. Nos vamos a la empresa y a su entorno. Cuando hablamos de la empresa y del entorno, principalmente hablamos de lo que es, de este lado, tenemos del lado izquierdo, la interrelación que hay entre las empresas y el entorno. Dice que la empresa va a ser un entorno dinámico, donde van a influir ciertas decisiones o estrategias o esos factores de competencia, de demanda del mercado, que van a tener la capacidad de adaptación y que las empresas lo van a ver de una manera sostenible como un crecimiento.
Después tenemos el impacto empresarial dentro del entorno, que nos dice que este impacto va a ser este entorno que va a afectar las acciones y las decisiones de la empresa, así como la innovación, la calidad de los productos y la atención del cliente. Puede transformar las expectativas y comportamientos del mercado y así existe una simbiosis entre la empresa y el entorno que va a determinar su éxito. Como podemos ver, tenemos dos imágenes. Del lado izquierdo, pues tenemos la interrelación, es decir, la reunión o la forma de llevarlo a cabo, y del otro lado el impacto, ¿no? Y ahí vemos demasiada gente en los supermercados, ¿no? De ahí nos vamos a lo que es los proveedores, el rol y qué importancia van a tener estos proveedores, ¿sale? Principalmente nos dice que estos proveedores van a ser intermediarios clave o funcionarios clave que nos van a ayudar como facilitadores de las transacciones comerciales, con la reducción de costos operativos, con los accesos a mercados, con las diversificaciones y con la mejora de disponibilidad de productos. Tenemos el análisis de mercado, la segmentación demográfica y el comportamiento del consumidor. Cuando hablamos del análisis de mercado, principalmente hablamos de este que es un análisis que nos va a permitir a nosotros entender las necesidades y preferencias de los clientes. Se utilizan herramientas como encuestas, como estudios de mercado para recopilar esa información valiosa que nos guíe y que nos haga que podamos tomar decisiones correctas. Luego tenemos la segmentación demográfica, donde esta segmentación demográfica nos habla de implicar o dividir nuestro mercado en grupos basados en características como edad, género, ingresos y educación, y que esto va a permitir a las empresas personalizar el marketing para poder satisfacer las necesidades de cada segmento. Luego tenemos lo que es el comportamiento del consumidor. Aquí en el comportamiento del consumidor tenemos que abarca cómo los clientes toman decisiones de compra, utilizan los productos y entender estos patrones que sean estrategias para desarrollar de manera efectiva y que conecten a los clientes de una manera adecuada, ¿vale? Luego tenemos lo que es los competidores o el análisis de competidores y de estrategias, donde vamos a hacer un enfoque estructurado para entender competencias y formular estas estrategias, ¿vale? Tenemos la identificación primeramente de los competidores, donde nos dice aquí que se lleva a cabo con un estudio de mercado para identificar los principales competidores en el sector y entender las posiciones del mercado, ¿sale? Luego nos vamos al análisis y a las fortalezas. Nos dice que aquí es un FODA, es lo que ya hemos venido manejando desde antes en otras asignaturas. Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que me va a servir a mí. A través de este FODA podré evaluar las capacidades que voy a tener contra quién, pues contra mis competidores, ¿vale? Luego nos vamos a las estrategias de esencia, donde nos dice que aquí lo que vamos a hacer es una diferenciación. ¿Qué quiere decir este desarrollo de estrategias de diferencia para destacar en el mercado? Incluye innovación, calidad y atención al cliente. Recuerden que una empresa que no innova es una empresa estancada, una empresa que pierde ese crecimiento porque no está innovando constantemente. Afortunadamente o desafortunadamente, todas las empresas que están innovando se encuentran en el boom o dentro de las más altas. Pero si no innovamos, pues de qué forma nosotros vamos a poder conseguir impactar y esa atención al cliente o esa llamada de atención que el cliente nos voltee a ver, ¿no? Si no innovamos, siguen siendo los mismos productos de hace como chorrocientos mil años, pues no tiene sentido, ¿vale? Luego nos vamos al impacto del entorno económico, donde nos dice que aquí nosotros vamos a tener un efecto directo en las decisiones de mercadotecnia de una empresa, es decir, esos factores de crecimiento económico, de tasas, interés, inflación, que van a tener un poder adquisitivo de los consumidores, influyendo en las estrategias de precio, la promoción, la distribución y el producto, que eran las que veíamos las 4 P's de la sesión pasada, ¿vale? Luego tenemos los factores socioculturales que también influyen dentro de la mercadotecnia. Principalmente tenemos uno de ellos, que es los cambios en valores y en creencias. ¿Qué quiere decir con cambios en valores y creencias? Que la sociedad va a determinar cómo nosotros vamos a percibir ese producto y el servicio. Es decir, las empresas deben de adaptarse a estas transformaciones para poder mantener esa relevancia dentro del mercado, ¿vale? Influencia sociocultural. Dice que la cultura influye en decisiones de compra y en la forma de cómo se comercializan los productos. ¿Qué quiere decir? Entender la cultura del público
objetivo que es esencial para poder desarrollar estrategias efectivas de marketing. Si yo no entiendo a mi público, ¿cómo pretendo hacer campañas o entrar dentro de esas cabezas de mis clientes para que me volteen a ver y yo sea lo primero en lo que piensen? Tengo que captar la atención. Tendencias sociales como el aumento del consumo responsable y la búsqueda de sostenibilidad que van a afectar decisiones de marketing. ¿Qué quiere decir? Que las marcas se van a alinear con estas tendencias para poder generar esa gran venta y esa competitividad. ¿Ante quién? Pues ante las demás empresas que se dediquen a lo mismo que yo, ¿no? Después tenemos lo que es la tecnología y la influencia que tiene hoy en día la tecnología. Hace años, pues no contábamos con esta tecnología. Por ejemplo, las diapositivas que estoy haciendo ahorita o que estoy mostrando, pues no las teníamos hace un tiempo. Hoy, pues la tecnología ha avanzado mucho. Nos dice que la tecnología ha transformado la manera en que las empresas se comunican con los clientes. Quiere decir, facilitando estrategias más efectivas y más personalizadas, desde el marketing digital hasta el uso de Big Data. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología va a permitir a las empresas poder adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado y mejorar la experiencia dentro del consumidor, ¿sale? Luego tenemos lo que es el cumplimiento de las regulaciones o los aspectos legales y éticos que también van dentro de la mercadotecnia. Primeramente, cumplimiento de regulaciones, transparencia en publicidad, derechos de consumidor y prácticas de marketing éticas, ¿vale? Luego tenemos lo que es el marketing digital, donde nos dice que son tendencias actuales dentro de la mercadotecnia. Ese marketing digital que va a ser el primero que vamos a abordar. Nos dice que este marketing nos va a ayudar a que nosotros nos vuelvamos o podamos convertirnos en competentes esenciales de las estrategias empresariales, es decir, permitiendo a las empresas alcanzar su público objetivo a través de plataformas en línea y de redes sociales, ¿vale? Esto incluye técnicas como SEO, publicidad en redes sociales y marketing de contenido, ¿vale? Luego tenemos la personalización, que aquí nos dice que la personalización es la clave de la relación que existe con el cliente, permitiendo a las empresas ofrecer experiencias únicas y relevantes a cada consumidor. Esto se logra a través del análisis de datos de comportamiento y de preferencias, ajustando las ofertas a las necesidades específicas de cada segmento, ¿vale? Después tenemos lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Aquí en las conclusiones y en las recomendaciones nos llegamos o abordamos al tema donde decimos que estas conclusiones o recomendaciones nos ayudan a nosotros a que este ambiente de mercadotecnia se vuelva crucial. Quiere decir que va a influir siempre en el éxito de la empresa y que es vital. ¿Por qué es vital? Porque comprende la relación o la interrelación que existe entre empresa, proveedores, decíamos, intermediarios y clientes, y que a través de estos competidores nosotros vamos a poder implementar esas estrategias, ¿no? Si nosotros no podemos implementar esas estrategias, pues ¿cómo vamos a hacer que nuestra empresa crezca o sea volteada a ver? Dice, ¿qué aspectos del ambiente de la mercadotecnia consideras más relevantes para el éxito de una empresa? ¿Cómo afectan los proveedores intermediarios, clientes y competidores en la estrategia de mercadotecnia? Esas son preguntas que van a responder terminando esta sesión y que obviamente las van a ustedes a desarrollar dentro de su tarea, ¿sale? ¿Qué aspectos del ambiente de la mercadotecnia consideran más relevantes para el éxito? ¿Cómo afectan los proveedores, clientes y competidores de la mercadotecnia? Y quiero 10 ejemplos de estos aspectos que van a hacer que la mercadotecnia se vuelva más relevante o cuál va a ser el éxito, ¿vale? Ok. En conclusión, este ambiente de mercadotecnia nos va a ayudar o va a comprender todas esas fuerzas internas y externas que van a influir para que la empresa tenga la capacidad de crear y de mantener, obviamente, relaciones que exitosas. ¿Qué quiere decir esa relación exitosa con quién tiene que ser? Con el cliente, ¿sale?
Decíamos que hay factores controlables y cercanos y factores incontrolables que requieren obviamente de análisis y adaptaciones constantes, de cambios que nos van a ayudar a que nosotros podamos desarrollarlo o llevarlo a cabo. Estos análisis estratégicos nos van a hacer entender ese entorno crucial donde nosotros podemos encontrar esas oportunidades y evitar esas amenazas que vean afectadas o que me afecten dentro de dónde, de mi venta, de mi producto o de mi servicio, que es lo primordial. Esa adaptación donde la empresa debe de monitorear constantemente los cambios de macroambiente, es decir, nuevas tendencias, y poder ajustar esas estrategias de marketing para poderlas mantener de una manera que pues competitiva, ¿sale? Acuérdense que si no innovan, pues no estamos haciendo absolutamente nada por crear o por hacer que nuestra empresa sea diferente, ¿sale? Dice que para trazar una buena estrategia de marketing es necesario que nosotros hagamos análisis previos antes de poder llevar a cabo esa estrategia, ¿sale? Todo lo que nos rodea pues afecta directa o indirectamente la forma de cómo voy a desarrollar el marketing, ¿sale? Notar esas influencias de esos factores que no es una tarea fácil, pero es parte de nuestra rutina y terminar dejándolos desapercibidos podría crearnos algo muy negativo a largo plazo. Obviamente aprenderemos que nosotros estamos o somos todo lo que rodea a la empresa. ¿Qué quiere decir? Que merece obviamente una atención muy estratégica y que funcione perfectamente, ¿sale? Todas las fuerzas externas o internas de mercados que afectan al negocio principalmente deben de tomar en cuenta estos factores de influencia que van a ayudar a esa comunicación con quién, con mi público, ¿sale? La oportunidad de que aciertes atendiendo esas necesidades pues va a ser mucho mayor. A pesar de en estos términos, Clutter, que es el padre de la mercadotecnia, creía que existían diversos agentes externos a la empresa que afectaban de forma en lo que la haría exactamente la administración de mercadotecnia. Es importante tener en cuenta que no siempre tendremos el control de todo lo que conforma el ambiente de la mercadotecnia, pero esos factores nosotros podemos modificarlos y hacer que a través del tiempo se traduzcan en estrategias, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Ofrecer esas oportunidades de quien a la empresa de un análisis previo, precisamente decíamos, para evitar las amenazas, ¿no? Ese microambiente y la forma en que va a afectar el desempeño va a ser cómo lo voy a ver yo reflejado de manera interna en mi empresa. Está relacionado directamente con el factor competitivo, ya que tú eres quien tiene el control del ambiente y quien compone el sistema, ¿sale? El éxito de una estrategia de marketing no depende solo de los profesionales del área, sino también de los clientes, proveedores, decíamos, y empleados, ¿sale? Uno por uno va a ir explicando o va a ir detallando cuál es su desempeño dentro de la empresa y su tarea, ¿sale? La empresa, decíamos, es aquella que produce el producto u ofrece el servicio. Para hacer un buen plan estratégico es necesario que los profesionales de marketing tengan una cuenta. ¿Qué quiere decir? Que todos los departamentos estén solo en un conjunto, en un solo componente de la empresa y que su funcionamiento sea como ese motor de cada departamento para poder hacer que el engranaje funcione, ¿sale? Eso es importante porque siempre los trabajos alineados y en equipo nos aseguran unas estrategias administrativas súper brillantes, ¿sale? Los proveedores también son piezas fundamentales para el funcionamiento de la empresa porque son aquellos quienes darán el material necesario para la fabricación de los productos, ya sea un perfume, un cuaderno o una pieza publicitaria. Tener plazos acordados, valores correctos y una buena comunicación entre proveedores son primordiales para que yo pueda llevar a cabo esa estrategia de mercado. Un público relevante, ¿por qué? Porque son todas aquellas personas que tienen el poder de influenciar directamente en la imagen de quién, de la empresa. Algunos ejemplos de personas relevantes podría ser la prensa, accionistas, representantes de entidades públicas, influenciadores, críticos, entre otros, ¿sale? Es fundamental mantener una relación amigable con este tipo de personas porque ellas poseen la suficiente influencia para poder hacer que nuestra campaña llegue a donde tiene que llegar. ¿Por qué los clientes también son importantes? Porque es un tema obvio. ¿Qué quiere decir? Que los clientes son la vida de una empresa. Si su participación, la empresa no existe, así de sencillo. Como tus clientes y como tu público objetivo se comportan, esto es lo que tú tienes que investigar, cuál va a ser ese punto donde tú puedas descubrir qué personas y qué tipos de estrategias puedes utilizar, pues obviamente o previamente con cada una, ¿sale? La competencia también es un punto más que le quita el sueño a los responsables por ser obviamente de la empresa
y que necesitas obviamente analizar el mercado, es decir, la parte que voy a detallar para que mi competencia la vea yo de manera directa o de manera indirecta, ¿sale? La competencia directa es todo aquello que pertenece al mismo segmento de tu empresa. Ejemplo, Avon, Natura, son un mismo segmento de mercado dividido en dos, pero finalmente es una sola empresa fusionada, perdón. Y la competencia indirecta, pues es aquella que te quita la atención de tus clientes, así sea de otro segmento. Ejemplo, cuando vas a buscar un regalo, por ejemplo, ahorita para el 14 de febrero y estás en duda de comprar, ¿sale? Una cesta de chocolates, un par de zapatos, son empresas totalmente diferentes, pero ambas atraen tu atención de compra, ¿no? Como consumidor, ¿sale? Entonces es importante que no nos olvidemos de esa parte primordial de la competencia y de los competidores para poder